Continuamos con el cuarto examen parcial. Problema 1. En un triángulo, la base y la altura tienen longitudes proporcionales a 3 y 2, respectivamente. Si el área del triángulo es 48 decímetros cuadrados, nos piden calcular la longitud de la base. Entonces, primero hacemos nuestro gráfico. Acá está nuestro triángulo. ¿Ya? Bueno, y acá yo deseo que esta sea la base. Por lo tanto, esta tiene que ser la altura. Entonces demos lectura al problema otra vez. En un triángulo la base y la altura tienen longitudes proporcionales a 3 y 2. Entonces la base es proporcional a 3. Entonces yo no voy a poner 3, sino pondré 3 por una constante que es k. Y la altura, ¿está? ¿Ya? Es proporcional a 2, que tampoco es 2, sino 2 y por una constante. Pero luego nos indican que el área es igual a 48 decímetros cuadrados. Entonces recordando que para un triángulo el área es la base por la altura entre 2 y este es 48, ¿no? Si me piden la longitud de la base me piden hallar el valor de 3K. Entonces reemplazamos, en vez de la base pongo 3K, en vez de la altura pongo 2K y todo sobre 2 y esto debe ser 48, ¿no? Simplificamos el número 2 y me queda 3K al cuadrado. Ese es 48, de donde el 3 pasa a dividir y 48 entre 3 es 16. El cuadrado pasa como la raíz cuadrada y me queda que K debe ser 4. Pero, otra vez, repito, no nos piden el valor de K, nos piden el valor de la base. Y la base para nosotros es 3K. O sea, 3 por 4. Por lo tanto, nuestra base mide 12. Seguimos con el problema 2. Si M es punto medio de CD, ¿no? Acá entonces, si es punto medio, CM y MD tienen la misma medida. ABCD es un cuadrado de lado 4. Ajá. Entonces todos los lados ponemos 4, salvo MD y CM que deben medir 2 cada uno, ¿no? Porque M es punto medio. Hallar el área de la región sombreada. Entonces si nosotros observamos, el área de la región sombreada equivale al área del triángulo rectángulo BCM más el área del triángulo rectángulo AMD. Ajá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar. Área de la región sombreada. Observemos que el triángulo BCM es un triángulo rectángulo, donde yo puedo decir que la base mide 4 y la altura debe ser 2. Entonces, debería ser base que es 4 por altura de 2, pero sobre 2, ¿no? Y para calcular el área del triángulo AMD, otra vez, para nosotros la base es 4 y la altura es 2. Por lo tanto, debería ser 4, que es la base, por la altura 2, pero siempre sobre 2, ¿no? Simplificamos los números 2 y me queda que el área de la región sombreada es 4 más 4. Por lo tanto, el área de la región sombreada debería ser de 8. Seguimos con el problema número 3. En un trapecio las bases miden 6 y 10 decímetros. Entonces, dibujemos nuestro trapecio, ¿no? Por acá. Ahí está nuestro trapecio. Entonces, las bases miden 6 y 10, ¿no? Entonces, nuestro trapecio le vamos a poner nombre que sea el trapecio ABCD. Dice que la altura es congruente a la mediana. Entonces, acá está la mediana, ¿no? Recuerda que la mediana, para que esta línea azul sea mediana, M debe ser punto medio del lado AB y N tiene que ser punto medio del lado CD. Por lo tanto, CN y ND tienen la misma medida. Y a esta mediana le voy a poner el valor de A. Pero dice que tiene la misma medida que la altura. Entonces a la altura le voy a poner H, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mediana A es igual a la altura H, ¿no? Listo. Entonces yo puedo calcular en primer lugar la mediana A. Recordando que es igual a la base mayor que es 10 más la base menor que es 6 y todo sobre 2. Entonces esta mediana debería ser 16 entre 2. Esta mediana A le pongo 8. ¿Y qué significa que la mediana es 8? Que la altura también debe ser 8. ¿Y para qué me sirve la altura? Para calcular el área del trapecio, ¿no? Que es base mayor, que es 10, más la base menor, que es 6, todo por la altura, que ya calculamos que es 8, y todo sobre 2. Entonces, el área de nuestro trapecio debe ser 16, mitad 1 y mitad 4, ¿no?
16 por 4, entonces el área de nuestro trapecio debe ser 64 decímetros cuadrados. Continuamos con el problema 4. En un rombo de lado 5, entonces vamos a dibujar un rombo como se menciona en la clase. Para en primer lugar dibujar un rombo tenemos que trazar sus diagonales, ¿no? Ahora sí, unimos las diagonales. Ahí está. Y tenemos nuestro rombo, ¿no? Dice que del lado 5, entonces recordando que en un rombo todos los 4 lados tienen las mismas medidas, ¿no? También recordamos que en un rombo las diagonales se cortan perpendicularmente y en su punto medio. Ahí está. Dice que una diagonal es el doble de la otra. Entonces, a esta diagonal, que para mí es la diagonal mayor, que mida 2a. ¿Qué significa? Le voy a poner mejor 4a para no trabajar con fracciones, ¿no? Por lo tanto, esa diagonal menor debe medir 2a. Repito, a esta diagonal le pongo 4a y a esta 2a. ¿Por qué? Porque dice que una diagonal es el doble de la otra. Entonces, si esta diagonal todo vale 4a, esta primera parte vale 2a y esto también 2a. Si esta segunda diagonal vale todo 2a, cada partecita debe ser a. Y ahora observen este triángulo que estamos llenándolo de puntos de color azul. En este triángulo, para calcular a, podemos utilizar el teorema de Pitágoras, que dice lo siguiente, ¿no? A cuadrado más 2a todo al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Entonces a cuadrado más 4a cuadrado es 25. Entonces 5a cuadrado es 25. El 5 pasa a dividir y me queda que a cuadrado es 5, ¿no? Entonces a debe ser raíz cuadrada de 5, ¿ya? Pero a mí me piden hallar el área. Entonces recordando que el área de un rombo es igual al producto de la diagonal mayor por la diagonal menor sobre 2, ¿no? Entonces vamos a ver. Vamos a reemplazar el área, ¿ya? Diagonal mayor nosotros hemos puesto que es 4a, ¿ya? 4a. Ponemos 4a entonces. Por la diagonal menor hemos puesto que es 2a. Por 2a. Y todo sobre 2. Simplificamos el 2. Entonces hacemos una línea. Y me queda que el área de ese rombo debe ser 4 veces a cuadrado. Pero nosotros ya sabemos, ¿no?, que a cuadrado es 5 para nosotros. Entonces acá en vez de a cuadrado ponemos 5. Ahora recién el área de ese rombo debe ser 4 por 5, que es 20 unidades al cuadrado. Seguimos con el problema 5, hallar el área de la región sombreada, ¿no? Entonces, para calcular el área de la región sombreada, yo voy a calcular el área de todo este rectángulo, ¿ya? Vamos a poner área de la región sombreada, es el área de todo el rectángulo menos, acá le voy a poner el área 1, el área 2 y el área 3, ¿no? Menos el área 1, menos el área 2 y menos el área 3, ¿ya? Entonces, bueno, acá observamos que toda esta figura es un rectángulo donde esto vale 2 y 2, o sea 4. Entonces acá también ubicamos que este punto es punto medio, por lo tanto esto debe ser 2 y también 2, ¿no? Entonces acá vamos a ponerle letras, acá que sea A, B, C, D y E, donde AB es 2 y AE también debe ser 2, ¿no? Ahora este lado para nosotros vale 2, por lo tanto BC también debe ser 2. Por lo tanto, acá le pongo el punto F y BF y FC debe ser 1 cada uno. Ahora sí, reemplazamos. Área de la región sombreada. El área del rectángulo es la base, que es 2, por la altura, que es 4. Entonces ponemos base, que es 2, por la altura 4. Menos el área 1. Acá está, la base 2 y la altura 1. Entonces sería base 2 por la altura 1, pero sobre 2. Menos el área 2, es esta de acá. La base es 2 y la altura también es 2. Entonces sería base 2 por la altura 2 y todo sobre 2. Menos el área 3, que la base para mí va a ser 4 y la altura 1. Entonces sería base, que es 4 por altura 1 y todo sobre 2. El área de la región sombreada debe ser 8 menos 1 menos 2 y menos 4 por 1, 4 entre 2, 2, ¿no? Entonces el área de la región sombreada debe ser 8 menos 5,
El área de la región sombreada debe ser 3 unidades al cuadrado. Seguimos con la pregunta 6. Nos piden hallar el área de la región de un rombo. Entonces ya sabemos que para dibujar un rombo, primero trazamos sus diagonales. Acá está. Listo, ahora las unimos y obtenemos nuestro rombo. Un poquito más grande. Ahí está. Listo. También debemos recordar que este ángulo que forman las diagonales es 90 grados y las diagonales se cortan siempre en su punto medio, ¿no? Entonces acá me dice hallar el área de la región de un rombo si su perímetro es 116. ¿Qué quiere decir? Que si su perímetro es 116, como los cuatro lados son de la misma medida, dividimos 116 entre 4 y eso es 29. ¿Qué quiere decir? Que cada lado del rombo mide 29. Y una de sus diagonales mide 42. Bueno, ya yo voy a suponer que esa diagonal mide 42. Pero como este punto es punto medio, esa parte debe medir 21, mientras que la parte de abajo también 21. Y colocamos, ¿no? 21 y 21. Y para calcular lo que me piden el área del rombo, yo debo conocer el valor de la otra diagonal, que como no conozco, a cada parte le pongo A y A. Ahora otra vez, en este triángulo que vamos a llenarlo de puntos de color azul, podemos calcular mediante el teorema de Pitágoras esa diagonal menor, calculando primero el valor de A. Entonces, ¿cómo sería? 29 al cuadrado es igual a 21 al cuadrado más A al cuadrado, ¿no? Si nosotros multiplicamos 29 por 29, me queda 841, que es igual a 21 por 21, que es igual a 441 más A cuadrado. El 441 pasa a restar y me queda 400, ¿no? 841 menos 441, 400, que es A cuadrado. Ese cuadrado pasa como raíz, de donde A debe ser 20. Listo, entonces si A es 20, ya tenemos todo. Para mí, la diagonal mayor mide 42 y la diagonal menor, mide 40. Entonces, para calcular el área del rombo, otra vez usamos la fórmula que es diagonal mayor por la diagonal menor sobre 2. Entonces, el área debe ser diagonal mayor, que es 42, ¿no? Es todo esto, no es 21, sino 42. Por la diagonal menor, que es todo esto, que no es A, sino 2A. O sea, es 40 y todo sobre 2. Entonces el área de nuestro rombo resulta de multiplicar 42 por 40 y todo entre 2. Y eso me queda 840 centímetros cuadrados. Para terminar, vamos a resolver el problema número 7. Me dice de que AB, ¿ya? AB es igual a BC. Bueno, como no conozco, le pongo A con A. Y luego me dice de que CD, acá está, es igual a DE. También, como no conozco, le pongo B con B. Me piden hallar el área de la región sombreada, ¿ah? Entonces, si nosotros nos ubicamos, el área de la región sombreada es igual al área del triángulo ABC más el área del triángulo CDE. Entonces, vamos a reemplazar. El área de la región sombreada es el área del triángulo ABC, es un triángulo rectángulo. Entonces, para mí esta es la base y la altura, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Sería base que es A por la altura que es A, pero todo sobre 2. Mientras que el triángulo CDE también es otro triángulo rectángulo, donde esto que sea la base y esto el otro cateto la altura. Entonces, si reemplazamos, el área del triángulo CDE sería base que es B, altura que es B, pero todo sobre 2. Entonces el área de la región sombreada sería A cuadrado sobre 2 más B cuadrado sobre 2. O sea, el área de la región sombreada sería A cuadrado más B cuadrado, pero sobre 2, ¿no? Ahora nosotros vamos a regresar observando el triángulo BDC, que lo estamos llenando de puntos de color azul. Nosotros podemos obtener una relación entre A y B mediante el teorema de Pitágoras. Entonces decimos en el triángulo BCD que 10 al cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. 100 es igual a cuadrado más B cuadrado. Pero si yo lo divido todo entre 2, ¿no? Todo esto entre 2, obtengo, ¿no? 100 entre 2
que es igual a a cuadrado más b cuadrado sobre 2. O sea, 50 es a cuadrado más b cuadrado sobre 2. ¿Qué quiere decir? Que el área de la región sombreada es a cuadrado más b cuadrado entre 2, o sea, 50. Y esa sería nuestra respuesta.